Hola hermanos, estamos una vez más acá para subir otro video. Saben que el tiempo es muy corto, por eso lo hago rápido, no es que siempre predico así, ustedes saben. Vamos a hablar ahora de Dios es amor. Voy a leer un texto que conocemos muy bien, es así. Primera de Juan 4:8 dice así: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ese es el texto completo, ¿no? Sabemos que el texto es ese. Entonces, pero vamos a ver, porque hoy predicamos constantemente de que Dios es amor, Dios te ama, tenés que venir a aceptarlo. Ya quizá les suena conocido, porque otra vez subimos un video parecido. Pero ahora quiero tocar a que aparte de predicar el Dios es amor, tenemos que predicarle otra cosa a la persona. ¿Qué es lo que se debe predicar? O quizá usted mismo no entiende, quizá dice Dios es amor y no conoce otras partes de Dios. Entonces, lo que vamos a ver, aparte de 1 de Juan 4:8 que se nombra, yo he venido de una iglesia que también se llamaba, era muy grande y se llamaba esa iglesia Dios es amor, ¿no? Pero no se predicaba otra cosa, solamente que Dios lo ama y te acepta como es. Pero no se hablaba del pecado, no se hablaba de la ira de Dios, de un juicio final, del infierno, nada de eso no, porque eso era malo, la gente lo asustaba. Y no es así, dice que Pablo predicaba toda la palabra, no lo que estaba. Y eso es lo que vamos a hacer, vamos a predicar todo. Primero, la persona no va a entender de qué es el amor de Dios hasta cuando usted le esté explicando la otra parte, o sea, otras cosas. Y vamos a ver unos conceptos que la persona debe saber primero. Primero, a esa persona que se le predica debe saber cómo fue creada, cómo fue creado él. Otra de las cosas, debe conocer el pecado, el pecado que muera en él y muera en nosotros, la revelación, cómo se reveló a Adán, por qué entró el pecado, y la ira de Dios, vamos a ver, y la redención. Todo eso lo vamos a ver, sabe, rápido porque tengo solamente 10 minutos. Por eso disculpen que yo hable muy rápido. Entonces, lo primero que tiene que saber la persona es que la persona está destituida de la gloria de Dios. En Romanos 3:23, ustedes saben, ¿no? Son textos muy conocidos. Romanos 3:23 dice así: porque por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Usted le debe hacer entender a esa persona, yo sé que muchos lo saben, pero muchos no saben esta doctrina, por eso se sube para todos, ¿no? Que la persona está destituida, no alcanza la gloria de Dios, como yo, como usted, por más que se haya bautizado, no alcanzamos, siempre pecamos, por eso necesitamos de Cristo constantemente, pedir perdón por los pecados. Esa persona debe entender que está destituida, no logra alcanzar, aquí sí que hace así con la mano y no llega, nunca va a alcanzar, porque Dios es santo, demanda santidad. Entonces debe entender eso, no le puede decir Dios te ama, y entonces la persona toma una decisión, no puede tomar decisiones porque está muerta, dice Efesios 2, en adelante. Entonces debe entender su condición, que él está muerto en delitos y pecados. Lo primero que debe entender es eso. La ira de Dios, lo vamos a ver también en Romano 1:18, hay muchísimos textos, pero voy a nombrar este. Dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Con este texto podríamos estar casi una hora predicando, pero no tengo tiempo para explicar cada cosa. Impiedad, que la persona quiere decir que no vive una vida piadosa, no vive una vida de acuerdo como a Dios demanda, ¿no? Bueno, entonces debe entender que esa persona, que la ira de Dios está sobre él, que si no se arrepiente de su pecado, él dice que después nuestro amado Señor Jesucristo ya no vendrá, o sea, ya vendrá en su segunda venida a juzgar el pecado. Esa persona debe entender que la ira de Dios está sobre él. Eso se le debe hacer predicar primero, antes de que Dios es amor. Debe entender eso, que tiene la ira, Dios está puesto, que se debe arrepentir esa persona. Eso es lo que se le debe predicar primero, no como si se está predicando que Dios. Bueno, vamos a ver lo que es la redención, o sea, Romanos 3:21 y 22, Romanos 3:21 y 22, que estaba ahí, pero dice así: la justicia es por medio de la fe, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Otro texto que podríamos estar casi una hora, o 2 o 3 estudios de 2 o 3 horas, quizás más, ¿no? Porque hay quizás libros escritos sobre estos textos nada más. Pero no tenemos tiempo, solamente tengo 10 minutos. Y no puedo, por eso disculpen si no lo predico todo como tendría. Yo sé que esto lleva muchísimo tiempo, por eso es muy reducido. Entonces, la justicia de esta persona está en deuda con Dios. Cuando acepta a Jesucristo por medio de la fe, como es Efesios 2:8 y 9, o sea que es por gracia, la persona por gracia recibe
y por fe, o sea, extiende la mano, toma esa gracia, esa persona es justificada, ya no debe nada, quiere decir, en términos de justicia, justificada, esa persona no le debe nada a Dios. ¿Por qué? Porque Cristo pagó ya por sus pecados, entonces ya está justo, es un justo. ¿Por qué? ¿Por él? No, ¿por qué? Porque vamos a ir a 2 Corintios 5:21. ¿Por qué? 2 Corintios 5:21 dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué pasó? Cristo en la cruz, 2 Corintios 5:21, anótelo usted o vuelvo para atrás el video. Es así, Cristo pagó por sus pecados, ahora esa persona ha quedado justificada. ¿Por qué? Porque Cristo, él tenía que morir y esa persona ahora ha sido justificada, no debe nada, pero no quiere decir porque por él, sino porque Cristo pagó, ¿no? Bueno, eso yo sé que muchos lo saben, pero usted lo sabe, pero a veces no lo predica. Le dice, Dios es amor, te ama, debes aceptarlo. Y no es eso. Esa persona va a decir de su boca, bueno, si no me queda otra, antes de ir al infierno, y no va a entender que él se debe arrepentir de sus pecados, Y la vida del cristianismo no es una solamente que me arrepentí. La vida del cristianismo es todo un arrepentimiento diario. Yo peco automáticamente, yo sé que debo pedir perdón a Dios por medio de Jesucristo, dice 1 de Juan 1:9 y 1 de Juan 2:1, ¿no? Entonces debe entender eso esa persona, si no nunca va a entender. Romanos 5:8, por favor. Romanos 5:8, me quedan 3 minutos y medio. Romanos 5:8 dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Ahí está, ¿vio? ¿Quién muestra? ¿Usted el amor? Bueno, yo le doy una oportunidad a Dios, dale una oportunidad, abrirle el corazón. Mentira, no es así. La palabra dice de que Dios primero se acerca a nosotros. Él mostró su amor. Nosotros no podemos acercarnos, si estamos muertos en delito y pecado. Él se acerca primero. Entonces, entendiendo estas cosas, la persona va a entender que Dios mostró su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros no podíamos acercarnos porque estábamos destituidos de la gloria de Dios, ¿no? Bueno, 1 de Juan 4:10, tengo muy poco tiempo. 1 de Juan 4:10 dice así: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Una vez más, el amor de Dios se mostró en esto, ¿no? En la cruz se mostró el amor y la justicia de Dios. Dios nos amó, pero también tenía que ser un Dios justo. ¿Cómo te podía hacer eso? Entre las dos cosas, un Dios justo y el amor de Dios y la justicia de Dios. La justicia de Dios, como vimos en 2 Corintios 5:21, que en la cruz Cristo pagó por nuestros pecados, cayó la justicia, la ira de Dios sobre él, pagó, y el amor se mostró ¿dónde? Entregándonos a su Hijo único amado. Su hijo, entonces así se mostró su amor, el amor y la justicia de Dios en la cruz. Eso debe entender el pecador, si no, no entenderá nunca el amor. Usted dice Dios es amor, y queda todo un sentimiento. Se debe predicar el verdadero evangelio. Él debe entender eso. Entonces, nosotros no somos reconciliados porque la muerte de Cristo haya cambiado nuestras vidas. Debemos entender que Dios envió a su Hijo para quitando del medio para siempre, o sea, al pecado. ¿Qué es esto? Que construía ¿cómo puedo explicar? El amor que ya estaba, pero el pecado lo estaba obstruyendo. ¿Y cómo fue esto? En Juan 3:16 dice así: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner su vida por los hermanos, ¿no? Perdón, me equivoqué porque es Juan 3:16, leí primero de Juan 3:16, siempre, pero también primero de Juan 3:16. Todo esto por la razón del tiempo, que me da muy poco tiempo acá. Juan 3:16, que ya lo conocen, ¿no? Juan 3:16 dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Un texto muy conocido, pero si no, primero no conoce todo lo anterior, la ira, el pecado que debe arrepentirse de sus pecados, nunca va a entender eso, Nunca va a poder disfrutar del amor porque no entendió lo que Dios hizo en la cruz con su Hijo. Debe entender eso antes de decirle que Dios es amor. Disculpen porque he hablado tan rápido, espero que le haya servido. Lamento que se me dé tan poco tiempo acá. Yo me predico acá cuando estamos en el culto, o sea, a veces duran 2 horas, ¿no? Algún día a ver si podré subir las prédicas, o si alguno me las pide, le mandaré prédicas de 1 hora, aunque sea.
Bueno, Dios mediante seguiremos con otros estudios. Gracias en nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Y decimos amén, la paz sea con vosotros, hermanos y hermanas, ¿no?